ourselves. Maybe we're hypnotized. This is Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré proveyendo diferentes tácticas para el crecimiento de su negocio numismático. Me he topado con varios coleccionistas que venden sus monedas por medio de las redes sociales y este video no es para criticar a nadie, sino que estoy segura que este video les ayudará de alguna manera con información sabia para la prosperidad de su negocio de venta. Aunque usted no lo crea, el conocer sus monedas les ayuda a que el comprador tenga un mejor entendimiento del por qué desea comprar dicha moneda. Por ejemplo, todo vendedor debe conocer de la historia de las monedas, incluso el material, el peso, la medida, la rareza, los errores, variedades y hasta su grado o condición de la moneda o también billete. Y les daré un ejemplo de la moneda de 1907 Saint Gaudens Double Eagle. No es solo una moneda de oro, es una época encapsulada, una pieza de la visión de Roosevelt para el arte estadounidense. Y deberían intentar conectar el pasado con el presente. Si usted desea crecer en su negocio numismático, no es sencillamente tener una tienda de monedas o tener sus monedas a la venta en línea. El éxito no está reservado para quienes poseen tremendo inventario de monedas, más bien para los que comprenden los matices del mercado. Construir relaciones auténticas de sus clientes o prospectos clientes. Adáptese con la agilidad de los diferentes cambios en el mercado actual numismático. Cuando termine de ver el video, déjeme un comentario porque estoy segura que aprenderá de alguno de estas estrategias que le ayudará en el crecimiento de su negocio. Es como dijo el expresidente Benjamin Franklin, invertir en conocimiento produce los mejores intereses. O sea que todo vendedor de monedas debe comprender su inventario, debe comprender más allá de las fechas y el acuñamiento de seca de una moneda. Debe saber la procedencia de la moneda, por qué se produjo, hasta debe saber los estándares de calificación. O sea, debe dominar la escala Sheldon. Una moneda con calificación MS65 puede valer miles más que una MS64. Por ejemplo, imagínese que adquiere una moneda de 1877 Indian Head y la quiere vender. En lugar de simplemente enumerarlo, mire, cuente su historia, tal como fue acuñado durante la era de la reconstrucción. Esta moneda presenció el auge de la era industrial estadounidense, etcétera, etcétera. Otra táctica que deseo mencionar es la importancia del mercadeo. Sabemos que las monedas no se venden solas, las historias sí. Para los que venden sus monedas en las redes sociales, utilice estrategias de mercadeo dinámicas por medio de narrar visualmente, por medio de imágenes de alta resolución o hasta videos de 360 grados. Algunos vendedores utilizan Instagram con imágenes con buena iluminación para que se vean los detalles de las monedas. También tienen blogs y con el mercadeo de contenido hablan, por ejemplo, del el por qué la moneda de 1913, Liberty Nickel, vale 4.5 millones de dólares. Y esto es un ejemplo. Recuerde que lo que deseamos es utilizar todo tipo de táctica para que su negocio crezca. Si usted desea publicar cierta moneda, le daré otro ejemplo. En lugar de publicar
se vende una moneda de 1921 Morgan. Mire, mejor pruebe otra táctica, como por ejemplo, sostén una moneda de los locos años 20. Esta moneda de 1921 Morgan evoca una época de jazz y auge económico. La próxima táctica que deseo mencionar es que utilice más que un listado de clientes. Sabemos que cualquier negocio prospera gracias a las conexiones. Si a usted le gusta hacer live en las redes sociales, pudiera organizar diferentes temas numismáticos interesantes, estilo seminario, donde tal vez hable de cómo detectar monedas falsas. Y este es otro ejemplo. Crea un video corto, pero informativo, sobre hallazgos raros de algunas monedas o hasta consejos de coleccionistas, etc. Algunos hasta participan en foros tal como CoinTalk. Y he visto en TikTok cómo algunos vendedores organizan un grupo de coleccionistas donde muestran sus monedas más preciadas. De esa manera hacen conexión con otros coleccionistas y prospectos compradores. Sabemos otra táctica que utilizan algunos numismáticos o coleccionistas y es la diversidad. Explorar diferentes tipos de monedas. Mire, monedas antiguas, monedas con errores, y no estoy hablando de daños, sino errores que provienen de la casa de la moneda. Monedas con variedades o también monedas internacionales. También ofrecen servicios, tales como tasar monedas, dar consultoría y hasta vender accesorios relacionados con las monedas o billetes. Bueno, tales como lupa, libros, pesas, etcétera, etcétera. Y como no quiero que este video se extienda tanto, les mencionaré brevemente otras tácticas. Recuerden que tenemos el mundo digital y todas estas tácticas son sugerencias. Al final, usted tomará la decisión de lo que le conviene a usted a la hora de vender sus monedas y utilizará sus propias tácticas para que crezca su negocio numismático. Puede vender y publicar sus monedas en eBay, Etsy y mercados especializados, etcétera. No se olvide de usar descripciones óptimas con palabras claves y presenta su moneda en una bonita caja de presentación con una breve nota histórica. Esto puede aumentar su valor. Sabemos que el profesionalismo es importante. Por lo tanto, utilice imágenes de alta calidad, que se vea cada ángulo, el brillo y los detalles de las monedas o billetes. Usted trate de actualizarse por medio de aprender, sí, nuevas informaciones numismáticas. Esto lo puede compartir con sus compradores. Algunos coleccionistas se suscriben en catálogos de subasta en línea, tal como CoinWorld, y hasta asisten a eventos numismáticos. Esto los ayuda a crecer contactos con numismáticos y comerciantes con experiencia. Y mire, ya para finalizar, lo importante de utilizar todas estas tácticas para que su negocio crezca es que usted como vendedor tenga metas por medio de aprender un dato nuevo sobre una moneda o un proceso de acuñación cada día. Con el tiempo se convertirá en una persona con conocimiento y sus clientes confiarán ciegamente en su experiencia. Espero que toda esta información le haya ayudado a ampliar su conocimiento numismático. De tener alguna duda o pregunta de alguna terminología, por favor siéntase en confianza en escribir su duda en la sección de comentarios. Y si usted ha llegado hasta aquí, muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.